Gobierno y criminales cooperan para imponer control en Venezuela. La organización señala que los grupos armados, funcionarios y las redes criminales trabajan juntas para gobernar determinados espacios e imponer control. En 5 capítulos hicieron una radiografía del panorama criminal del país, desde Hugo Chávez hasta los desafíos que debe enfrentar Maduro para consolidarse. Caracas, grupos armados ilegales, crimen organizado y actores estatales corruptos llevan a Venezuela a una evolución criminal en la que hay coordinación y cooperación de estos sectores con las autoridades. Esto fue precisado por la organización ENSAR-CRAM este miércoles, 12 de julio, en su investigación titulada El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela. A través de 5 capítulos, la organización analiza y describe escenarios, hechos y proyecciones de lo ocurrido en Venezuela después de la muerte de Hugo Chávez, en 2013, y durante el gobierno de Nicolás Maduro. En el nuevo estado híbrido de Maduro, cualquier cosa es posible. Narcotraficantes financian obras públicas, colectivos administran servicios públicos, brands coordinan traslados de presos, hasta bandas con fundaciones de beneficencia, que reciben financiación estatal para cualquier cosa, desde programas deportivos hasta clínicas, precisa la investigación. Chávez y los orígenes. Los primeros grupos irregulares fueron conformados cerca del 2000, cuando tomó Hugo Chávez la presidencia, con el objetivo de apoyarlo para mantenerse en el poder. La investigación explica que se iniciaron con los populares colectivos respaldados en organizaciones políticas que incluían militantes armados y subversivos, organizaciones sociales, culturales y comunidades vulnerables. Muchos de estos grupos se denominan círculos bolivarianos, que eran ideológicos, pero comenzaron a recibir entrenamiento. Chávez se aseguraba el respaldo de las fuerzas de seguridad y de poderosos actores políticos otorgándoles cargos a los partidarios del régimen, quienes, a su vez, usaron esos cargos para montar redes de corrupción dedicadas a malversar los recursos públicos, relataron. La violencia afectó especialmente las zonas urbanas desfavorecidas y a los centros penitenciarios. A cambio de mantener la paz, no solo se permitió a los plans elegidos que gobernaran la vida en prisión, sino que también se les otorgó control. Actores estatales y grupos criminales se lucran de estas nuevas economías híbridas, como el tráfico de chatarra, los mercados negros, el contrabando de mercancía y gasolina. Los colectivos y las cuadrillas defensoras de la paz. La organización precisa que los colectivos surgieron en la década del 2000, cuando una red dispar de organizaciones políticas populares de izquierda recibió entrenamiento, financiación y armas del Estado. Maduro creó en 2019 las cuadrillas defensoras de la paz, conocidas como CUPAS, en medio de una ola de protestas que se registró en Venezuela. Estas personas fueron llamadas defensoras por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, pero la investigación asevera que ha actuado como un grupo armado desplegado para controlar a la población y reprimir manifestaciones. En su momento, Chávez y ahora Maduro utilizaron a los colectivos como forma de imposición y control social y político en comunidades, muchas veces recurriendo a la violencia. El gobierno les ofreció el control de los mercados negros de alimentos subsidiados, del gas doméstico y de la gasolina, y miró para otro lado cuando algunos de esos grupos montaron redes de extorsión o participaron en los delitos de robos, secuestro y microtráfico, refieren sobre estos grupos. En los 4 años transcurridos desde el lanzamiento de las CUPAS, la red se ha extendido a 10 estados de Venezuela, según el seguimiento hecho por ENSAR-CRAM de ese grupo. Tren de Aragua. El Tren de Aragua es la megabanda más poderosa de Venezuela y San Vicente, un amplio barrio ubicado en Maracay, la capital de Aragua, su centro de operaciones. La historia del modelo de gobernanza híbrida desarrollado por el Tren de Aragua empieza en Tocorón. La prisión está bajo control del grupo y su líder, Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, desde 2010, cuando una oleada de violencia en cárceles de todo el país llevó al Estado venezolano a ceder parte del control sobre las prisiones a las bandas.
El Tren de Aragua ha mantenido a la población carcelaria en orden y al recinto funcionando, aunque no sin problemas. Reportes de asesinatos de presos enfermos en Tocorón contrastan con la vida de lujos que la banda construyó para los presos. La corrupción en las instituciones ha sido instrumento en la expansión del Tren de Aragua. Múltiples fuentes aseguraron que trabajadores gubernamentales, concejales y alcaldes trabajan de la mano del grupo a cambio de dinero y favores. Los cuerpos policiales también han sido cooptados por el Tren de Aragua. Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Surgidas como un movimiento clandestino a mediados de los años 80, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, FBL, incursionaron en el mapa criminal venezolano como un grupo armado de izquierda integrado por intelectuales y activistas políticos que buscaron desde sus inicios luchar contra la corrupción en el país. En 2004, Chávez invitó a los comandantes de las FBL a deponer las armas para unirse al componente civil del ejército venezolano, también conocido como milicias bolivarianas. Con el paso de los años y la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, la relación del FBL con el Estado se profundizó a través de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, CRBZ. A medida que este grupo fue exhibiendo su disciplina y capacidad militar en su expansión por suelo venezolano, demostró su potencial como un actor armado híbrido que le garantizará al régimen la gobernanza en territorios estratégicos, poblaciones y economías ilícitas. Desafíos de Maduro. En Venezuela se combina la gobernabilidad con la criminalidad. Esto ha ayudado a Maduro a mantenerse en el poder, a pesar de años de crisis, precisa Ensar Khan. También añade que requieren nuevas estrategias para que Maduro y el movimiento político chavista pasen de la supervivencia a la consolidación. Sus pilares principales, grupos armados híbridos, que cooperan y coordinan sistemáticamente sus actividades y estrategias con el Estado, una gobernanza híbrida, en la que los grupos armados y las redes criminales trabajan junto con el Estado para gobernar determinados espacios e imponer el control social, y economías híbridas, que combinan el control estatal y criminal de los recursos y las cadenas de suministros. El mayor desafío de Maduro, y su principal objetivo estratégico, es controlar la economía híbrida más lucrativa, el comercio de oro. En este sentido, los acontecimientos del último año indican que el gobierno trata una vez más de imponer el control estatal sobre el principal centro de minería de oro del país, el Estado Bolívar. Jorge Rodríguez ataca a la Unión Europea, no vuelve ninguna misión. El presidente de la Asamblea Nacional, AN, chavista, Jorge Rodríguez, dijo este jueves, 13 de julio, que a Venezuela no vuelve ninguna misión de observación electoral de la Unión Europea, UE, a las presidenciales previstas en 2024. Formalmente, les decimos que no tenemos tiempo para considerar su solicitud, para considerar sus lloros. La vida, el futuro en Venezuela lo decidimos los venezolanos, aquí no vuelve ninguna misión de observación europea, no vuelven, por groseros, por colonialistas, dijo durante la sesión del Legislativo, de contundente mayoría oficialista. Las declaraciones de Rodríguez fueron dadas durante la discusión de un acuerdo, luego aprobado por unanimidad, en repudio a una resolución del Parlamento Europeo, que condena la decisión arbitraria e inconstitucional de inhabilitar a políticos, así como la interferencia del gobierno de Nicolás Maduro en el proceso electoral del país. Te digo a ti, Josep Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano, expresó Rodríguez. El oficialista aseguró que uno de los observadores de la misión que visitó Venezuela para las elecciones regionales y locales en noviembre de 2021 violó un acuerdo que les prohibía inmiscuirse en los asuntos políticos internos, al decirles a dos candidatos opositores a la gobernación del Estado Bolívar que tenían que unirse para derrotar al chavismo. No van a venir, violaron el acuerdo que firmamos con ellos, lo violaron, dijo.
La Eurocámara condenó la inhabilitación de políticos de la oposición, como Leopoldo López, o de los candidatos a las primarias del 22 de octubre, Enrique Capriles, Freddy Superlano y María Corina Machado, que buscan ser el aspirante que enfrente al oficialismo en las presidenciales de 2024, un pronunciamiento que agradeció este jueves el antichavismo agrupado en la plataforma unitaria. Panamá, migrantes irregulares pueden optar a permiso temporal. El gobierno de Panamá anunció este jueves, 13 de julio, que creó un permiso temporal de protección humanitaria al que pueden optar los migrantes irregulares que se encuentran en este país. Se crea el permiso temporal de protección al que pueden optar todas las personas extranjeras, sin distingo de nacionalidad, que se encuentren irregulares dentro del territorio nacional y hayan permanecido en el país por un periodo no menor de 1 año, sin haber iniciado proceso migratorio, indica la Gaceta Oficial número 112. Las solicitudes para el permiso temporal de protección se podrán hacer a partir del próximo lunes, 17 de julio hasta el 19 de julio de 2024. Este será otorgado por un periodo único de 2 años, no prorrogables, de forma individual a cada migrante, y las personas podrán residir en Panamá durante ese periodo, cumpliendo así las obligaciones legales que éste acarrea. ¿Qué se necesita? Asimismo, detallaron cuáles son requisitos con los que deben contar los migrantes que quieran optar al permiso temporal de protección en Panamá. Son los siguientes. Poder y solicitud. 2. Fotos tamaño carnet. Completar el preregistro único de extranjería, RUEX, o actualizarlo, según su caso. Migración Panamá. 40.458 niños han atravesado la selva del Darién en 2023. No tener trámite migratorio vigente ante el Servicio Nacional de Migración. Una copia simple del pasaporte. Comprobante del domicilio del solicitante. Certificación de antecedentes penales. En el caso de solicitantes menor de edad se exceptuará de la presentación de este requisito. La declaración notarial jurada para acreditar la fecha de ingreso al territorio nacional, en caso que aplique. La constancia de trámite de permiso de trabajo realizada ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Luego de haber entregado todos los requisitos, el Servicio de Migración de Panamá comprobará la legitimidad de cada uno de los documentos entregados. En caso de encontrar inconsistencias, esto le generará a la persona consecuencias penales. En la Gaceta Oficial también señalan que el migrante que haga la solicitud puede ser sometido a una entrevista o evaluación por parte del Servicio Nacional de Migración para determinar si procede o no el permiso. Maduro en transmisión de mando, oposición promueve la desestabilización. El gobernante Nicolás Maduro encabezó este jueves, 13 de julio, el acto de ascenso a mayores generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, en el que enfatizó que este es un compromiso de vida por parte de los castrenses. Asimismo, insistió en la presunta desestabilización que se promueve desde los sectores críticos a su gobierno y que buscan sembrar odio, intolerancia y ataque a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vimos muy claramente cuando perdimos lamentablemente a un piloto de nuestra Fuerza Aérea en el cumplimiento de su deber, y todos los ataques que hicieron a la familia militar, todas las mentiras que dijeron para denigrar el profesionalismo, el compromiso, la disciplina, el honor militar venezolano, y ustedes saben por qué lo hacen, porque ellos desprecian a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Maduro agregó que esa humillación viene del Comando Sur, porque ellos reproducen en su mente, a pesar de haber nacido en Venezuela, la ideología y los odios y los desprecios del imperio. Son simples títeres, simples peleles, levantando voces de odio para dividir, dañar, fracturar. De esta manera, y sin referirse directamente a la oposición, insistió en su discurso de desestabilización. Afirmó que esos aliados pitiyanquis y voces agoreras llaman a que se apliquen sanciones a Venezuela. Por ello, reiteró que su gobierno superó
las heridas sociales que causaron los misiles económicos que lanzaron con la ayuda de aliados internos. Designaciones en la Redí. En el mismo acto, Maduro designó a los nuevos comandantes de las regiones de defensa integral, Redí. Redí Capital, M/G Johan Alexander Hernández Lerés. Central, M/G Orlando Romaro Bolívar. Redí Occidental, Almirante Alejandro Díaz Espinosa. Redí Oriental M/G Juan Ernesto Zulbarán Quintero. Marítima, M/G Arad Suleimán Gutiérrez. En la Redí Los Llanos M/G Lenín Ramírez Villasmil. Redí Guayana M/G Rafael Prieto Martínez. En Redí Andes M/G Manuel Castillo Rengifo. Redí Aeroespacial M/G José Triman Jiménez. Bono de corresponsabilidad y formación, este es el monto de julio de 2023. El gobierno de Nicolás Maduro comenzó la entrega del bono de corresponsabilidad y formación correspondiente a julio de 2023 a través del sistema Patria. Pago del bono vacacional 2023, docentes revisan sus cuentas y estallan quejas. La cuenta en Twitter @bonosocial informó que esta asignación será de 1.400 bolívares, $50 aproximadamente, según el cambio oficial del Banco Central de Venezuela, BCV. ¿Quiénes cobran el bono corresponsabilidad y formación? Este bono no es para todos los trabajadores públicos. Solamente lo reciben los funcionarios que tienen cargos de confianza o sean de nóminas especiales, empleados del Ministerio de Defensa, Presidencia de la República, Ministerio de Energía Eléctrica, Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec. Todos los meses, este pago genera descontento entre los demás trabajadores, quienes denuncian desigualdad en la asignación del beneficio. Y esta es la indignación no solamente mía, sino de toda la administración pública, empleados, porque resulta que este gobierno les paga a los empleados de confianza, mientras que a los demás les da migajas de lástima, increpó Ronnie Álvarez. La usuaria Oudli Camejo reclamó, manden ese bono suculento también para el empleado público, maestro, policía, no nada más para ustedes. Los de nómina de confianza sí se lo merecen, ¿y qué pasa con los demás trabajadores que hacemos nuestro trabajo? ¿No nos merecemos también un buen bono?, preguntó otro de los afectados.